buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 14 de agosto de 2025. Citlali Pérez y Ausiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Estamos listas para informarle la siguiente media hora. Quédese con nosotros, comenzamos. La Corte invalidó disposición de Chihuahua que establecía como requisito para ser operador de transporte público no haber sido condenado por delito doloso. Demora injustificada en la integración de una averiguación previa puede constituir actividad irregular del Estado, determinó la primera sala. Prestaciones incluidas en las condiciones generales de trabajo que solo benefician a la mujer violan el principio de igualdad, estableció un tribunal colegiado. Advierten especialistas que la iniciativa de reforma electoral pretende concentrar el poder político. La Ley de Transporte de Chihuahua violaba el principio de igualdad y no discriminación por exigir a los conductores no haber sido condenado por delito doloso. Esto de acuerdo con un criterio publicado por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 172 y 211, ambas de 2020, en la que invalidó los artículos 137, fracción tercera, y 168, fracción decimoquinta, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. En el caso del artículo 137, fracción tercera, declaró su inconstitucionalidad por violar el principio de igualdad y no discriminación, además de carecer de razonabilidad. La disposición establecía como requisito para ser conductor de las empresas de transporte no haber sido condenado por delito doloso. Explicó que no existían bases objetivas para determinar que este requisito garantizaba la seguridad de los usuarios, en tanto que el artículo 168, fracción decimoquinta, establecía sanciones a quienes agredieran verbalmente a los inspectores del transporte en el ejercicio de sus funciones. La norma, si bien tenía por objeto inhibir las expresiones que se consideraran agresiones, vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Además, la redacción de la norma daba un amplio margen de apreciación para que la autoridad determinara de manera discrecional qué tipo de ofensa, injuria o falta de respeto encuadraría en la hipótesis de agredir verbalmente, lo que generaba incertidumbre jurídica entre los gobernados. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala determinó que el retardo injustificado en la integración de una averiguación previa por parte del Ministerio Público Federal se puede considerar una actividad irregular del Estado, siempre que esa demora provoque en el afectado un daño físico, pérdida financiera o el menoscabo de derechos fundamentales que se traduzcan en una lesión patrimonial real y evaluable en dinero, ya que dicho retardo injustificado vulnera el principio de legalidad que rige para las autoridades, además de trastocar el orden público y el interés social en que se investiguen hechos posiblemente constitutivos del delito. También afecta el derecho a la seguridad y certeza jurídica de los ofendidos o víctimas del delito, al quedar en estado de indefensión, ya que desconocen si los hechos denunciados constituyen un delito o bien las causas por las que no se integra la averiguación previa, así como el derecho de petición al no dar respuesta con una investigación diligente a su denuncia. Y de ser el caso, incide en su derecho a conocer la verdad de los hechos y acceder a la reparación del daño. En el caso concreto, la sala determinó que el denunciante de los delitos no contaba con legitimación para reclamar la responsabilidad patrimonial, ya que por haber denunciado los hechos no adquiría ese derecho, pues es necesario tener el carácter de víctima u ofendido en el proceso penal y además probar el daño antes referido. Por estas razones, negó el amparo al solicitante.
La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 71, párrafo cuarto de la Ley Federal de Competencia Económica no viola el derecho a la seguridad jurídica, disposición que establece que la autoridad puede ampliar el periodo de investigación en el procedimiento administrativo sancionador por prácticas monopólicas hasta por 4 ocasiones, siempre y cuando existan causas justificadas para ello. Dicha norma no viola el derecho a la seguridad jurídica porque constituye un lineamiento suficientemente claro para dirigir las actuaciones de la autoridad, pues su ejercicio está restringido a la existencia de causas debidamente justificadas. Indicó que el hecho de que no prevea todos los supuestos que pueden ser considerados como justificados para ampliar el periodo de investigación no implica que se viole el referido derecho, ya que es imposible que el legislador pueda prever todas las circunstancias fácticas de la aplicación de la norma. Y como parte de la protección de los derechos de todas y todos, la Suprema Corte determinó que las universidades privadas deben responder ante la ley cuando omiten tramitar o entregar el título profesional. Jesús Daza nos explica. Actualmente las juventudes se enfrentan a discriminación y diversos obstáculos que dificultan el disfrute de sus derechos humanos, lo cual limita su potencial. Es por ello que la Suprema Corte ha emitido criterios que fortalecen el ejercicio y garantía de los derechos humanos de las juventudes y eliminan barreras para su ejercicio pleno, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. En la contradicción de criterios 330/2022, la segunda sala determinó que las universidades privadas pueden ser consideradas como autoridades responsables dentro del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar el título universitario y consideró que la omisión impide el ejercicio del derecho humano a la libertad de profesión y otros. Por su parte, el Pleno de la Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2021, estableció la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil de Puebla, que exigía tener 18 años para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autodeterminada de las personas trans. Las y los ministros sostuvieron que dicha norma vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación de las juventudes. En otra acción de inconstitucionalidad, la 148/2017, el Pleno definió la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto, al considerar la existencia del derecho humano a determinar el sentido de su vida y decidir sobre su cuerpo. Sostuvo que criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo supone eliminar el derecho constitucional a decidir de mujeres y personas gestantes, incluyendo las juventudes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito determinó que el estímulo económico por el Día de las Madres, previsto en el artículo 222 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, viola el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. El tribunal explicó que las disposiciones normativas que otorgan prestaciones a las madres trabajadoras, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico, violan el derecho a la igualdad protegido por el artículo 4 constitucional, ya que dicha prestación se otorga a las madres trabajadoras sin considerar al hombre en su calidad de padre, situación que implica un trato desigual entre hombres y mujeres, pues las aludidas reglas generan un derecho a favor de la madre por su sola condición de ser mujer. En estos casos, la autoridad responsable debe respetar la igualdad entre el hombre y la mujer, consagrada en el artículo 4 constitucional, y otorgar en forma homologada dichas prerrogativas a los padres trabajadores. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por un padre trabajador que reclamó su reinstalación y el pago de diversas prestaciones, entre ellas el estímulo por el Día de las Madres, lo que la autoridad consideró improcedente por ser hombre.
En más temas, la Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el primer concurso abierto de oposición escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder a la categoría de secretaria y secretario de Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación. Se aplicará un examen de admisión el próximo miércoles 27 de agosto, del que se seleccionarán a las personas admitidas en el programa académico, que consiste en un curso con una duración de un mes. Al finalizar, se realizará una evaluación de la cual se obtendrán a las personas mejor evaluadas para ocupar los cargos. Puede consultar todos los detalles e inscribirse al concurso de oposición en el sitio web de la Escuela Judicial. Y como ayer le informábamos, en el Valle de México se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves. Maneje con precaución y evite cruzar encharcamientos. Hacemos una pausa y continuamos. Al regresar, presentan guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral. Las 3 de la tarde con 12 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Le tenemos, por supuesto, más información. Mario López Peña acudió a la presentación de las guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral con énfasis en derecho colectivo. Cuéntanos los detalles, Mario. Te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Se llevó a cabo la presentación de las guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral con énfasis en derecho colectivo. En este acto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que estas guías son un avance para consolidar un modelo laboral respetuoso de derechos y que aportan a la legitimidad del sistema de justicia en la materia. Valioso instrumento, el cual marcará sin duda un referente en la formación de los criterios judiciales más sensibles y capacitados frente a los retos del derecho colectivo contemporáneo. Estas guías son el reflejo del compromiso del Poder Judicial de la Federación con una justicia cercana, con una justicia humana, con una justicia eficaz que dignifique el trabajo como una base del desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática, incluyente y solidaria. Por otra parte, Luis Pablo Solorio, agregado laboral principal de Estados Unidos en México, aseguró que el gobierno de su país da seguimiento al proceso de reforma al Poder Judicial a propósito del TEMEC. A propósito del TEMEC, el gobierno de Estados Unidos está muy atento a los cambios al sistema judicial que México ha estado enfrentando en estos últimos meses, manifestando nuestro legítimo interés en que la materia laboral, un compromiso bajo el TEMEC, siga siendo una historia de éxito. Reiteramos que si los trabajadores mexicanos tienen un sistema de justicia laboral eficiente, independiente e imparcial, también se beneficiará a los trabajadores de Estados Unidos bajo un esquema de competencia justa. Es el reporte que les tenemos. Muchas gracias, Mario. Como siempre, que tengas una excelente tarde. Como un proceso marcado por profundas tensiones estructurales, denominaron la elección del pasado 1 de junio, estudiantes de Derecho y abogados en un informe independiente. Un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho y jóvenes abogados presentaron los resultados del informe técnico Estándares Democráticos en el Proceso Electoral Judicial 2025. Denunciaron que dicho análisis independiente sobre este proceso inédito en México marca un grave precedente para la democracia en el país. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que de más de 7 millones de combinaciones, en el 50% de las casillas se votó exactamente igual por entre 6
y 9 de las candidaturas que estaban en el acordeón principal. Los integrantes de la agrupación ProJuc afirmaron que la evaluación integral de la elección judicial revela un proceso marcado por profundas tensiones estructurales, irregularidades operativas y deficiencias normativas. Asimismo, identificaron la politización de órganos técnicos, la debilidad de mecanismos de evaluación y anomalías durante la jornada electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El INE y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral firmaron un memorándum de entendimiento que estará vigente hasta 2028, con el fin de impulsar acciones de intercambio, cooperación y asistencia técnica sobre temas relacionados con la democracia, en especial con la administración electoral. Convenio que, de acuerdo con la consejera presidenta Guadalupe Tadei, permitirá generar mejores prácticas en materia de administración de los procesos electorales, con lo que el INE busca mantenerse a la vanguardia en materia de innovación electoral, de participación ciudadana y en el terreno de la igualdad de género. Se precisó que, además de reforzar los temas tradicionales de la organización de las elecciones, se debe poner atención en temas como la desinformación, prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, capacitación en materia de inteligencia artificial y elecciones, entre otros. El Poder Judicial del Estado de México instaló 2 sedes permanentes del Juzgado de Violencia Familiar en los municipios de Amecameca y La Paz, para ampliar la protección a las mujeres, infancias y adolescencias en situación de violencia. El Sistema de Justicia Penal Oral en Tijuana, Baja California, concluyó la habilitación de 6 salas de audiencias con el objetivo de proporcionar a las personas juzgadoras un espacio físico adecuado para la resolución de asuntos. En Tlaxcala se inauguraron la nueva sala de oralidad y el Centro de Convivencia Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, espacios dignos con los que se pretende brindar una justicia más humana, eficiente y cercana a la ciudadanía. Integrantes del Comité de Entrega del Poder Judicial de Veracruz, en coordinación con las y los vocales de las distintas áreas administrativas, llevaron a cabo una reunión de trabajo con el objetivo de dar seguimiento puntual a los avances en el proceso de entrega-recepción institucional. La Sala Regional Jalapa confirmó una sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo que determinó improcedente otorgar medidas cautelares a la presidenta municipal de Isla Mujeres, quien denunciaba violencia política de género por diversas publicaciones en medios de comunicación locales. Lo anterior, ya que dichas manifestaciones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, pues se trata de críticas sobre su gestión al frente del municipio y no contienen estereotipos de género ni elementos discriminatorios. Ello porque el uso de expresiones relacionadas con posibles actos de corrupción, desvío de recursos o una mala administración, si bien pueden resultar incómodas, se trata de una crítica a la gestión de la actora y se enmarca dentro del debate público. Académicos y juristas han puesto en la mesa de análisis la reforma en materia electoral. Lorena Sánchez Cabrera nos explica cuáles son sus conclusiones. La iniciativa de reforma electoral pretende centralizar el poder político en México, alertaron durante un conversatorio en el que participaron exconsejeros electorales. En el encuentro convocado por organizaciones civiles, desmintieron uno de los argumentos que busca justificar la reducción presupuestal de los órganos electorales. Afirmaron que el gasto del gobierno federal es mucho mayor que el presupuesto ejercido por el INE, los partidos políticos y el Tribunal Electoral. Este año, 2025, está gastando una cifra que es de un dígito y luego 4 ceros. 4 grupos de 3 ceros, o sea, 12 ceros. Dicho en español, son 9 billones
302,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Las tres instituciones clave de nuestra democracia, la autoridad electoral administrativa, la autoridad electoral jurisdiccional y los partidos políticos, los tres juntos nos cuestan 30,749 millones de pesos. En términos del presupuesto de egresos de la Federación, es el 0.33%. O sea, no es ni medio punto porcentual. Eso cuesta nuestra democracia. Que se construya la solución a partir de atender las necesidades reales de gasto que tienen los partidos. Porque cerrarles la llave del financiamiento no los va a llevar a gastar menos, nos va a llevar a buscar dinero donde probablemente no queremos que lo busquen y hay muchos dispuestos a financiar la política. Sobre la desaparición de los institutos electorales locales y la creación de un órgano que concentre todos los procesos a nivel nacional, señalaron que no es viable. Como sabemos, existen estados en los cuales se eligen 2 o 3 diputados federales, pero 18 o 20 diputados locales. Y dado que los distritos federales y los distritos locales no coinciden, salvo la excepción de Jalisco, en la inmensa mayoría sería necesario duplicar, triplicar o más la estructura del instituto local, con lo cual la idea del ahorro proclamado simplemente queda cancelada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el libro El derecho a la consulta en materia electoral de los pueblos y las comunidades indígenas, el cual relata cómo México ha reconocido este derecho para fortalecer a dicho sector de la población. La obra analiza a fondo el concepto y el alcance del derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado. Ofrece una contextualización acerca de los pueblos y las comunidades de México y detalla los desarrollos legislativos, administrativos y jurisprudenciales relativos al derecho a la consulta previa. Además, revisa los 3 casos que llegaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral que confirmaron la obligatoriedad de la consulta en materia electoral. Puede consultarla de manera gratuita en el sistema bibliotecario del Poder Judicial, tanto en línea como en la red de bibliotecas. En otros temas, el Partido Acción Nacional presentó una segunda acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma al Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio. Y por primera vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentó este recurso ante el máximo tribunal. La norma impone penas de hasta 3 años de prisión a quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agrave o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. Y por segunda ocasión, el Congreso de Yucatán desechó la propuesta de reforma constitucional para despenalizar el aborto, pues no alcanzó los 24 votos necesarios. Así, el legislativo estatal permanece en desacato a la sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó garantizar la autonomía reproductiva de las personas gestantes en todo el país. En la misma sesión se aprobó por mayoría de votos la reforma al Poder Judicial Estatal que permitirá a la presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia, Erika Torres López, ceder su cargo al magistrado electo Hernán Vega Burgos, al eliminar la cláusula que otorga la presidencia del Poder Judicial a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos. Expertos se pronunciaron por la creación de marcos jurídicos que obliguen a las nuevas edificaciones a contar con medidas de seguridad de prevención contra incendios.
Los incendios urbanos en México se han convertido en un grave problema de salud pública, ya que anualmente se registran más de 95,000, es decir, 260 al día, indicaron expertos al participar en una conferencia sobre códigos y estándares de calidad para la seguridad contra incendios. El director de AMRASI, Víctor Espínola, indicó que para evitar que los incendios sigan causando daños y pérdidas, las cuales han ascendido a 34,000 millones de pesos en los últimos 4 años, es necesario implementar un marco jurídico que garantice edificios y construcciones seguras. El crear normas y una cultura de prevención desde temprana edad pudiera abonar hacia el futuro. Mencionó que ante esta problemática han fallecido 6,000 personas en los últimos años por exposición al fuego, siendo los más afectados menores y adultos mayores. En este espacio señalaron la importancia de fomentar una cultura de prevención y protección ante estos siniestros mediante programas educativos y simulacros a fin de reducir riesgos y salvar vidas. Ir mejorando cada vez, previniendo todo lo que son los incendios. Víctor lo mencionaba, hay instituciones como Micho y Mau que se dedican, pero ya después de, cuando ya sucedió una tragedia, un niño quemado, un adulto mayor quemado. Asimismo, destacaron que el uso de tecnología como sistemas automatizados de detección es fundamental para la protección de personas y bienes, ya que permite respuestas rápidas y efectivas ante una emergencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó el curso Cómo solicitar medidas cautelares, que enseña cómo funciona este mecanismo de protección, sus etapas y la manera de presentar una solicitud ante el órgano. Además, hace énfasis en la diferencia entre este mecanismo y el sistema de peticiones y casos, así como el funcionamiento del portal de peticiones de la CIDH. El curso es totalmente gratuito y se imparte en línea con una duración de 10 horas. Puede consultar más detalles e inscribirse en su sitio web www.oas.org. La CUR biométrica detonaría la mayor crisis de datos en México, pues las tecnologías que podrían integrar el proyecto son nuevas e incorporan componentes aún en fases iniciales de desarrollo y prueba, alertó la empresa de ciberseguridad C-Link. El estudio destaca que en 2024 México registró 85,000 millones de intentos de ciberataques y un aumento de 65% en incidentes en el primer trimestre de 2025, contexto que, aunado a la falta de transparencia sobre la tecnología que soportará la nueva plataforma y las medidas de seguridad, genera especulaciones. La CUR biométrica enfrenta el reto de alcanzar una transición controlada hacia tecnologías emergentes sin exponer la información de millones de mexicanos a riesgos innecesarios, precisó C-Link. Concluimos la emisión de este jueves, agradecemos su atención y lo invitamos a mantenerse en la señal de Justicia TV. Justicia TV. Síganos también en las redes sociales donde encontrará todos los contenidos del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente tarde, buen provecho.